Hola y un saludo a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, os hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y grabo este comentario breve muy poco después del pitido final en este partido inaugural de la nueva temporada 2021-2022, partido inaugural que una vez más el Celta no ha conseguido ganar, y ya van varias temporadas en las que el Celta no inicia la temporada ganando. En este caso la inicia de hecho perdiendo por 1-2 frente al Atlético de Madrid en el Estadio Municipal de Balaídos. Y quiero simplemente brevemente hablar de ciertas sensaciones que me ha producido el partido, iniciando por supuesto con el hecho de que el fútbol, cuando tiene público en las gradas, es un deporte totalmente diferente. Aunque solamente sean 7.000 aficionados, pues 7.000 celtistas se dieron cita en las gradas de Balaídos para este encuentro, el ambiente, el feeling es totalmente diferente. Así que eso es algo positivo. Lo que quizá es menos positivo es el hecho de que el Celta, al inicio de esta temporada, como es lógico por otra parte, tiene todavía mucho que mejorar. Se han visto en este encuentro carencias tanto en el centro del campo como en ataque, como por supuesto en defensa. Poca presencia en ataque del Celta durante la mayor parte del encuentro. Esto cambió un poco más hacia la parte final, cuando se estaba intentando empatar el partido, y pese a que se hacía una presión alta de vez en cuando, el Celta tuvo poca presencia en ataque y también en medio campo. Muchos balones perdidos en el medio del campo, muchas imprecisiones, y el primer gol del Atlético de Madrid vino precisamente de uno de estos balones perdidos en medio campo. Correa se sacó de la chistera un gol que yo desde luego no esperaba, con un lanzamiento desde fuera del área, y de esa manera el Atlético de Madrid se puso por delante, pero tampoco llegó demasiado el Atlético de Madrid. Tenía algunas llegadas, algunos acercamientos tuvieron lugar en la primera parte, pero ninguno con demasiado peligro, excepto por supuesto ese gol. El problema, como digo, es que el Celta no tuvo el medio del campo. No vimos mucho de Santi Mina, no vimos mucho de Nolito, no vimos mucho de Denis Suárez. Vimos un poco de Aspas, pero más por garra que otra cosa, y en la primera mitad de hecho prácticamente el Celta no inquietó la portería de Oblak. En la segunda parte cambiaron un poco las cosas, y en parte gracias a ese penalti que señaló Munuera Montero, que no es uno de mis árbitros favoritos, pero que hoy sí que hizo un trabajo aceptable en mi opinión. Y en esta oportunidad el penalti desde luego me parece totalmente justo. Aquí los comentaristas en inglés decían que no, que el balón había golpeado en el pecho y que por tanto no tendría que ser penalti, o que por lo menos era muy dudoso. A mí me parece que es cierto que el balón golpea en el pecho, pero se ve claramente como el defensa del Atlético de Madrid, Llorente, mueve el brazo impactando con el balón, y en ese caso me parece que el árbitro está en lo correcto señalando el punto de penalti. Iago Aspas, que por cierto marca últimamente goles sobre todo de penalti, lo lanzó muy bien en el minuto 59, consiguió empatar el partido a un gol que yo creo que coincide con un momento en el que parece que el Celta puede asentarse, pero casi no tiene tiempo para ello, porque en otro balón perdido en el centro del campo, y por eso no puedo expresar lo importante que es que el Celta mejore su situación en el centro del campo, y sobre todo que pierda los menos balones posibles en ese lugar del terreno de juego. Una pérdida de balón al minuto 63 en el centro del campo coge totalmente descolocada a la defensa del contraataque del Atlético de Madrid, que va de una banda a otra y acaba con un disparo certero de nuevo del argentino Correa a la cepa del poste, ante una muy escasa
oposición defensiva de una defensa celeste que estaba totalmente descolocada. Ni siquiera era necesario que entrase Luis Suárez, a pesar de que, desde luego, el Cholo Simeone estaba poniéndose nervioso y ya tenía preparada la sustitución de Luis Suárez, que entrase Luis Suárez para ver si podía arreglar la situación. Fue Correa quien la arregló. 1-2 que al final sería definitivo. El Celta mejoró un poco en cuanto a que se acercó un poco más, pero pocos recursos en ataque, sobre todo centros que se esperaba que alguien pudiese rematar de cabeza, pero el problema es que el Celta de cabeza no siempre va demasiado bien y las oportunidades pues no pudieron concretarse. Eso sí, en el minuto 80 Aspas tuvo su oportunidad clarísima para conseguir nivelar el marcador y de forma poco característica en él, a pesar de que es un jugador que con la pierna derecha pues no va tan bien, puerta prácticamente vacía y dispara al lado de la red, sale por el exterior de la red del balón y no entra en la portería, y esa sí fue la clave de un partido que el Celta podría haber fácilmente empatado, y de hecho yo creo que merecería incluso haber empatado. El Celta lo intentó hasta el final, como se suele decir, con más corazón que con cabeza, con muchos centros que no encontraban remate, y en cierto momento, en la parte final del partido, sobre todo en los más de 7 minutos, de hecho acabaron siendo 10 minutos de añadido que el árbitro decidió permitir, hubo momentos en los que el Celta incluso llegó a encerrar un poco al Atlético de Madrid en su propia área. No fue suficiente, el Celta no consiguió anotar un segundo gol, y al término del encuentro, que como digo llegó a los 100 minutos en la segunda mitad, el equipo vigués se queda con 0 puntos después de un partido que, si hubiese empatado a 2 o a 1, pues tampoco habría pasado absolutamente nada. Hubo incluso tangana en la parte final del encuentro, con un Hugo Mayo que se calentó de una manera que un capitán no debería, y acabó expulsado, y por tanto no jugará el próximo partido. En definitiva, un Celta que yo creo que en este partido consiguió menos de lo que quizá habría merecido, pero un Celta que al inicio de la temporada, por supuesto, todavía presenta muchas carencias, y hay muchos aspectos en los cuales hay que trabajar para que la chachoneta funcione lo mejor posible. El Chacho Coudet va a tener mucho trabajo todavía por delante, como es evidente, pero creo que se ha dejado escapar una buena oportunidad de iniciar la temporada, al menos con un puntito que habría venido muy bien desde el punto de vista de lo psicológico y desde el punto de vista de la moral que el equipo necesita ir cobrando en este inicio de temporada. Lo positivo, que vuelven algunos aficionados a las gradas del Estadio Municipal de Balaídos. Lo menos bueno, pues las carencias que el Celta desde luego mostró en diferentes facetas del juego en el partido de hoy. Hay mucho lugar para la mejoría, y esperemos que esa mejoría llegue lo antes posible. Terminamos aquí este comentario, que voy a titular Nueva derrota inaugural en un partido que el Celta probablemente merecería haber conseguido algo más. Muy pronto en iVoox y en YouTube tendremos un nuevo episodio del Bar Celeste, así que estad atentos, porque un nuevo episodio muy pronto estará disponible en esas dos plataformas. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado de la línea cibernética, y por supuesto dejad comentarios en la parte de abajo de este vídeo si os parece bien, comentando qué os pareció este Celta que inicia la temporada 2021-2022 con una derrota frente al Atlético de Madrid en casa por 1-2. Muy pronto Fernando y yo estaremos de vuelta en un nuevo episodio del Bar Celeste en iVoox
y en YouTube. Por ahora, soy Antón García Fernández y me despido desde Jackson, desde el estado de Tennessee, con ese berro celeste que siempre tenemos que dar. Coma sempre o de sempre. A la Celta!